Dale, prendete a Mirá Vos. Pablo Cufré y Cecilia Genovese te dan un enfoque diferente de la información. Bueno, vamos a hablar con Claudia Lobato, ella es politóloga, le damos la bienvenida, gracias por atendernos, Claudia. Pablo Cufré y Cecilia Genovese, te saludamos. ¿Cómo están? Buenos días, Pablo, Cecilia, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por conversar con nosotros en esta mañana. Bueno, queríamos que nos comentaras, hubo datos recientes de encuestas, pero que por ahí podríamos empezar por ahí a repasarlas. Dale. Y después me gustaría que conversáramos algunas cuestiones derivadas de lo que está ocurriendo, que reflejan esas encuestas. Bueno, dale. Yo, mira, principalmente una encuestadora que sigo mucho ya hace por bastante tiempo y que la mayoría de los analistas y politólogos estamos mirando muy de cerca, sobre todo por la rigurosidad de los datos y porque muchas veces, la mayoría de las veces, están muy cerca con el resto de otras encuestadoras también. Así que bueno, es la encuestadora Subán Córdoba, no sé si ustedes la conocen. Sí, la seguimos. Y tenemos el... Perfecto, bueno, sí, bueno. Este estudio del mes de julio de esta consultora, que se realizó el 15 y el 16 de julio del 2024, vamos a aclararle a la audiencia que esta es una muestra de 1.400 casos y la técnica de recolección es CABI, es decir, un cuestionario estructurado, ¿sí? Mediante redes, o sea, es online, ¿sí? Y tiene un error de muestreo del 2,62%. Esto es como para más o menos que la gente tenga idea de cómo se recaban estos datos. Bien. Que muchas veces uno lee encuestas y a veces no sabe cómo se han realizado estos datos. Bueno, en este último informe hay algo que hay varios datos a tener en cuenta, pero sobre todo el de percepción, de la pobreza, que es un dato que a mí me llamó mucho la atención, porque fíjate que tiempo atrás este dato no estaba muy claro. O sea, sí se medía imagen, sí se medía, pero no la imagen del presidente o la de la gestión o todo eso, pero no se estaba midiendo qué percibe la gente. Y hoy percibe la gente, hay una alta percepción de la pobreza y de la imagen negativa del presidente, que esto también es otro dato a tener en cuenta, que venía en estos meses de gobierno, venía manteniéndose muy firme y ahora ha bajado. Incluso te diría que, por ejemplo, la imagen de la vicepresidenta está por arriba de la imagen de Javier Milei. Incluso la imagen de Javier Milei hoy en esta encuesta muestra que está casi igual con la de Kicillof. Ahí, bueno, eso también muestra cómo está el país dividido en dos, ¿sí? Pero en este tema de la pobreza decía, fíjate vos que después si uno lo compara con los datos que recaba la Universidad Torcuato Di Tella, que dice que la pobreza alcanzó un 50,5% de la población, entonces ahí tenés que frente a este 66% de percepción ciudadana, cómo se puede correlacionar, ¿sí?, la percepción con la realidad. Y ahí tenemos ese dato para mirar. Y otra cosa que arroja esta encuesta como dato es un aumento del odio y de la intolerancia, que también está en alza. Y estos datos no son menores, porque esto es lo que conlleva, yo siempre digo, a una clara ruptura del tejido social. Ahí vemos cómo es una sociedad que cada vez que es más desigual, más pobre, que está cargada de odio e intolerancia, puede provocar una escalada de violencia, y que son cosas que las estamos viendo a diario. Hoy esa violencia no solamente se percibe en las redes sociales, una alta intolerancia y una alta violencia, sino que también lo percibimos en la calle, en el día a día. Uno sale a la calle y uno ve la gente que está realmente enojada. Bueno, esto es un dato que arroja esta encuesta, y cómo esto está aumentando. Que si bien, digamos que Javier Milei aparece en un momento a canalizar ese odio, pero en realidad, si bien lo canalizó y lo mostró después con los votos que lo apoyaron, pero a su vez ese odio, está creciendo, va creciendo esa polarización, que en ciencia política uno le llama la polarización afectiva, ¿sí? Porque por un lado tenemos la polarización programática o ideológica, que es vital para el buen funcionamiento de la democracia, porque eso
eso, bueno, la polarización es lo que te hace diferenciar, bueno, no sé, progresistas, partidos de izquierda, de derecha, pero esta polarización es afectiva, que es una polarización extrema, es decir, cuando tiene que ver con lo identitario y moralizante, es decir, nosotros los buenos contra ellos los malos, ¿sí? Claudia, bueno, perdón. Es lo que Sí. Sí, Cecilia te saluda, ¿cómo estás? Sí. ¿Qué tal, esto Cecilia? que decías lo relaciono con la frase de los argentinos de bien, ¿no? Como que se impuso esta idea de hay argentinos de bien y hay argentinos que no son de bien, ¿no? Y ahí se rompe algo que va más allá de lo ideológico. Exacto, eso genera enojo, odio, y a su vez hay una división que es la división que nosotros vemos todo el tiempo, esta sociedad partiendo de la famosa grieta esta que decimos todo el tiempo, ¿no es cierto? Porque son los buenos contra los malos, o los argentinos de bien contra los argentinos del mal, digamos, y pareciera ser que en este momento los que no adherimos, digamos, al gobierno, o no estamos de acuerdo con sus políticas o con sus formas, más que todo creo que tiene un problema de formas el presidente, pasamos a ser los argentinos del mal, y lo hemos visto incluso hasta cómo el gobierno con sus propios, digamos, con sus propios soldados, digamos, como por así decirlo, a cualquiera que le cuestiona sus ideas, lo saca de su entorno, lo echa, y no solamente eso, sino que lo defenestran después en las redes, todo como se denomina su ejército de trolls. Hasta el mismo presidente no ha dudado en usar frases muy violentas contra cualquiera que opine distinto, a propios y ajenos. Es más, hemos visto cómo el presidente está abriendo frentes de conflicto por todos lados. Digo que este es un presidente que es increíblemente la cantidad de frentes abiertos que tiene en estos últimos, o sea, no en estos últimos, sino en todo lo que lleva de su gobierno. Fíjate que tiene frentes abiertos internacionales, de conflictos internacionales, con la región, como te digo, propios y ajenos, con la vicepresidenta, que esto también es una señal de alarma, porque, si bien Argentina tiene ya en su historial, digamos, crisis institucionales, digamos, entre el presidente y la y los vice, pero esto también es una señal de alerta, y a mí me preocupa mucho porque es un presidente que tiene muy poca capacidad de consenso, o no sé si capacidad o muy poca preferencia por el consenso, y muy poca gestión del disenso. Entonces esto también puede resultar muy peligroso, digamos, para nuestra democracia, porque son crisis institucionales, políticas que si bien se han dado ya en otros momentos de la historia argentina, pero han podido las fuerzas políticas poder, digamos, equilibrarse nuevamente o reequilibrarse nuevamente, algo que en este momento se ve un poco difícil, porque incluso hasta con los votantes, digamos, que le prestaron los votos a Milei con el PRO, digamos, fíjate que hay una clara, todo el tiempo una clara, no sé si una clara, una clara ruptura, o todo el tiempo está como una delgada, hay una tensión constante, y también una denigración al expresidente Macri. Fíjate vos que, y siendo que Javier Milei llega con votos prestados de esa fuerza. Sí, tal cual. Esto marca también, deja marcas, más allá de que tarde o temprano, porque así está establecido, este gobierno va a terminar su mandato, va dejando marcas en la sociedad, ¿no es cierto? Va dejando marcas, pero también creo que la sociedad también está, así como estamos, como está, digamos, como están los mercados, y como estamos todos con una sensación de incertidumbre, porque del otro lado no se ve nada. Y eso es lo que nosotros también estamos muy preocupados. Fíjate que la oposición no logra ponerse de nuevo en pie, digamos. Es como, yo siempre lo relaciono como que esto fue un knockout, digamos, una piña que la dejó tirada en el piso y no se logra recomponer. Da un paso para adelante, pero da 5 para atrás. Y esa es la sensación, y eso creo que es lo que la gente hace que siga apoyando esta opción. Porque fíjate que otro dato que arroja esta encuesta dice que
si se podría llegar a hacer una alianza a la francesa, tipo como hizo Francia ahora en las últimas elecciones, digamos, de que distintos frentes políticos se hagan una alianza contra, digamos, ellos lo hicieron contra el avance de la extrema derecha. Y fíjate que en su momento, acá se hizo en el 2023, fue algo que se hizo contra el kirchnerismo, ¿no es cierto? Porque la idea era que no siguiera el kirchnerismo en el poder. Bueno, si se pudiera, entonces ellos analizan si esto si la gente estaría dispuesta a votar algo para que el gobierno, para ponerle un límite al gobierno o para una opción distinta al gobierno. Y la gente está dispuesta. El problema es que no hay una oposición, digamos, que esté a la altura hoy de esto, porque tampoco hay un proyecto superador a esto. Si bien esto yo creo que es algo que es lo que más preocupante y lo que le preocupa no solamente a la sociedad, sino que también vemos que le está preocupando al mercado, al FMI, no hay un proyecto productivo. O sea, lo único que hay es, digamos, el capital político que hoy tiene el gobierno es la baja de inflación, pero una baja de inflación que es venida con pinza, porque está con cepo cambiario, sostenida con cepo cambiario, con ajuste fiscal, con licuación de jubilaciones y de salarios. Entonces ahí empezás a ver que hay un montón, atraso tarifario, empezás a ver que hay una cuestión de cosas que están como soterradas y que no dejan todavía ver el dato claro, si realmente ese logro ha sido tal. Entonces ese es el único capital político que tiene, más la opinión pública, que la opinión pública, digamos, es muy volátil, porque sabemos que si la gente en algún momento, o sea, Javier Milei gana por un voto económico, mayoritariamente, y por un voto bronca. Y sabemos que si la gente le va muy mal o pierde el trabajo, que hoy es una de las preocupaciones, en su momento era la inflación, hoy la pobreza y el desempleo es la preocupación mayor de la gente con la que vos hables en la calle. Entonces digo, es esa opinión pública que hoy, ese capital político que hoy ostenta el gobierno en cierta forma, es un capital político muy volátil y que en algún momento de seguir así lo va a perder. Entonces también esa cuestión te pone ahí en mucha incertidumbre, genera mucha incertidumbre, pero también genera mucha incertidumbre que no hay una oposición al frente, que no hay un proyecto al frente, ni de un frente, ni de un partido político. Entonces hay un desdibujamiento de las opciones, de opciones distintas, de opciones ya sea partidarias o como proyecto de país. Entonces la gente no tiene de dónde agarrarse. Y ese es el hoy, digamos, lo que está sosteniendo este gobierno. Me parece un poco por lo que están arrojando o sea, si uno siguiendo por las encuestas, ¿no? Justamente, yo a eso quería ir. Hace poco se firmó, la mayoría de los gobernadores firmó el pacto de mayo, que fue en julio. El pacto de mayo. Sí. Que bueno, hay como una presión digamos, que han sentido, imagino, y eso es lo que te quiero consultar, muchos gobernadores de decir, bueno, comparto mi electorado con Javier Milei, y entonces si me pongo en contra de Javier Milei o del gobierno nacional, afecto mi situación interna en la provincia. Eso, primera pregunta, esa idea mía, esa percepción mía, ¿es correcta? Totalmente correcta. A ver, este pacto de mayo, que yo digo siempre que es un no pacto, porque los pactos se hacen entre partes, es un acuerdo entre las partes, y en este caso no fue así. Esto fue unilateralmente, se hicieron una serie de premisas, digamos, y que en cierta forma se los coaccionó, digamos, pero como diplomáticamente a los gobernadores, y con la promesa de para algunos liberación, o sea, de reactivación de la obra pública. Entonces los gobernadores firmaron precisamente como vos decís, por una necesidad de caja para sus provincias. Esa es la realidad, por plata.
No hay otra cosa más que eso, porque vos fíjate que una cosa es el discurso de los gobernadores para afuera, para el presidente, pero después en sus provincias, fíjate que el discurso varía. O sea, ellos están mirando sus provincias y están mirando que sus provincias están empobrecidas, hay principalmente la obra pública totalmente frenada, y esto provoca un empobrecimiento obviamente a sus provincias y a sus bases electorales, ¿sí? Uh-huh. Y en ese sentido, en nuestra provincia, ¿cómo ves la posición del gobernador Poggi en relación al gobierno nacional, que públicamente se ha expresado siempre de manera muy cercana, acompañando, y bueno, y qué repercusión o cómo se vive la realidad en la provincia? A ver, yo creo que más o menos volvemos a lo mismo. Bueno, claramente el gobernador Poggi adhiere a las políticas de Milei, pero adhiere, vos fíjate, a esta necesidad precisamente de la reactivación de las cajas, de la caja, digamos, de que les mande la plata. Porque vos fíjate que después internamente muchas de las políticas que va haciendo tienen que ver un poco con lo tradicional que siempre más o menos se ha hecho, si bien con otra mirada, todo eso, pero me parece que el tema pasa por ahí, que es la adhesión, porque bueno, necesito estar bien con la nación para que me libere fondos, y por ahí porque pueden tener alguna, y también porque creo que es la necesidad de diferenciarse del anterior gobierno de la provincia. Entonces me parece que también es un poco eso, pero recordemos también que Poggi viene de bases peronistas, entonces me parece que ahí también hay un poco de ese juego, digamos, que después para la provincia actúan distinto. Claro, que en definitiva es un poco cierta... es política, ya lo sé, pero hay como cierta... política y un cierto pragmatismo. Eso, o sea, predomina el pragmatismo sobre la cuestión ideológica en todo caso. Exacto. Cosa que a nivel nacional no. Ya fíjate que ahí a nivel nacional lo ideológico, o sea, el presidente tiene una ideología muy definida, digamos, el presidente, muy definida, liberal, libertaria, digamos, que podemos cuestionar muchas cosas porque de liberal tiene poco. Uh-huh. Sabemos que está muy alejado de muchas premisas del liberalismo, o sea, es un gobierno que decía de que no iba a subir impuestos, de que no iba a poner impuestos nuevos, de que no iba de la no intervención, y sabemos que es precisamente lo que está haciendo, ¿sí? Claro. Hay intervención, hay suba de impuestos, entonces bueno, pero en definitiva su discurso ideológico es tan fuerte y tan potente que la gente todavía, digamos, la persuade de tal forma que vos fíjate que que tapa esas cuestiones, digamos, más esas cuestiones pragmáticas que el gobierno tiene que apelar, porque si no se le va todo por el aire, porque o sea, es decir, sin estas intervenciones no podría estar sosteniendo ese plan económico también dudoso que tiene. Entonces pasa esto, pero su discurso, digamos, ideológico es como que todavía está como muy potente. Y encima, digamos, con una creencia ciega del presidente de que es un influencer mundial de la ideología de extremas derechas, ¿sí? Entonces me parece que eso también hace como mucho ruido, y ese ruido hace la gente esté como muy aturdida, digamos, y a veces no puede haber algunas cosas muy puntuales. Obviamente, con la diferencia que hay mucha gente que la está viviendo en carne propia, como la gente que está perdiendo el trabajo o está cayendo en la pobreza, o esta clase media que se está diluyendo cada vez más. Argentina, que siempre se caracterizó por una amplia clase media, uh-huh. Hoy hay una clase media cada vez más reducida y una clase media mucho más empobrecida, ¿sí? En 6 meses la pérdida de trabajo, ¿sí? Sí, no, termina, perdón, sí. Sí. No, digo que en estos 6 meses, digo que la pérdida de trabajos, en los distintos sectores, y la caída de las actividades ha sido muy marcada en todos los rubros. O sea, no hay actividad que no haya mostrado una brutal caída, ¿sí? Sobre todo la industria, digo, la de construcción y bueno, y el comercio, y vemos los supermercadistas y los minoristas, y bueno, entonces
cae el consumo, cómo caen las actividades, cómo hay gente que va quedando sin trabajo, cómo hay fábricas que cierran. Entonces, esto me parece que hace que el gobierno, digamos, tenga este plan económico que ellos consideran como el mejor plan económico, digamos, está mostrando fisuras por todos lados, ¿sí? Sí. Yo te quería hacer la última. Recordamos, hablamos con Claudia Lobato, politóloga, estamos charlando de la compleja actualidad política. Hablabas al principio de la encuesta de Suban Córdoba, de cómo se manifiestan en algunos datos esta ruptura del tejido social, y en la encuesta también se ve otra ruptura que me parece que se puede desgranar un poquito, que tiene que ver con la importancia que se le da a distintos temas por parte de las personas y lo que esas personas creen que es importante para el gobierno. A mí ese dato me pareció muy impactante, la distancia que hay entre lo que cada ciudadano considera importante y lo que cree que le importa al gobierno. ¿Cómo lo analizás eso en cuanto a esto que está pasando entre las personas y el gobierno? Ahí lo que ves que, como por ejemplo, que mientras la mayor parte, digamos, de los ítems como salud y justicia social, derechos humanos, incluso la reducción del gasto público, que la gente sí lo menciona, en la opinión social esto tiene una amplia aceptación como cuestiones que deben ser privilegiadas. Pues fíjate que cuando se mide la importancia que le da el gobierno, la mayoría percibe que la misma es más bien baja. Es decir, lo que señala el informe, que lo que queda claro en el informe es que las prioridades del gobierno no son las mismas que las de los ciudadanos. Fíjate que es un dato sumamente, como vos decís, sumamente importante. Ahí ves la distancia que hay entre lo que el gobierno, digamos, dice, sino que, digamos, que lo dice de tal forma, digamos, que todavía como que sigue, como que ese mensaje está aturdiendo, digamos, a la gente y no logra ver. Pero después cuando empezás a desglosar, vos ves que ahí está esa distancia que hay y esa necesidad de la gente que está buscando, está, digamos, pidiendo a gritos, digamos, como un grito silenciado, una oposición que se ponga firme, ¿sí? Una oposición que se ponga enfrente. Y eso me parece que es lo que necesita una oposición que tenga precisamente una oposición que venga con una propuesta superadora, pero que realmente que resulte convincente, digamos, con un plan productivo, que es lo que necesita, digamos, nuestro país. Bien, buenísimo. Bueno, Claudia, te agradecemos mucho esta charla. Bueno. Da para hablar larguísimo, pero se nos va terminando el tiempo, así que seguramente volveremos a charlar más adelante cuando aparezcan algunos otros datos que merezcan analizarse. Así que te agradecemos un montón. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, espero haber sido clara, que absolutamente, resultado claro mis respuestas. Un gusto. Gracias. Un gusto también. Hasta luego. Buen fin de semana. Bueno, chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.